Las graves notas del órgano reverberaban por la catedral de la Almudena, mientras yo esperaba en el altar, con las manos temblorosas sobre la seda marfil de mi vestido de novia. 200 rostros me devolvían la mirada. Amigos, familiares, compañeros de trabajo, todos esperando el momento en que me convertiría en la señora de Mateo Vargas. El sol de media mañana se filtraba por las vidrieras, proyectando sombras arcoíris sobre el suelo de mármol. Pero mi corazón no latía de alegría. Martillaba con una certeza terrible y aplastante que amenazaba con partirme en dos. ¿Cuánto tiempo llevaban mintiéndome? Detrás del mar de caras expectantes, podía ver a mi madre en el primer banco, su vestido esmeralda perfectamente coordinado, su sonrisa radiante. Parecía la viva imagen del orgullo maternal. Hace 24 horas, me habría creído esa sonrisa. Hace 24 horas, todavía vivía en un mundo donde las madres protegían a sus hijas y el amor significaba algo sagrado. Mateo apretó mi mano, sus ojos azules cálidos con lo que una vez creí que era devoción. ¿Estás lista para esto, Carmen? Susurró, su voz con esa confianza familiar que me atrajo por primera vez hace 3 años. Le miré a la cara, la mandíbula afilada que había recorrido con mis dedos, la boca que me había prometido un para siempre, y sentí que mi mundo se cristalizaba con una claridad perfecta y terrible. Oh, estoy lista, susurré de vuelta, mi voz firme a pesar del terremoto en mi pecho. Más lista de lo que te imaginas. 3 meses antes yo había sido feliz de una forma dichosa e ingenua. Me llamo Carmen Solís. Y a mis 28 años creía que lo tenía todo resuelto. Era la hija que mis padres siempre habían soñado, licenciada summa cum laude en Filología Hispánica por la Complutense, trabajaba como editora senior en Editorial Meridiano y acababa de comprometerme con Mateo Vargas, el chico de oro de nuestra comunidad. Nuestro compromiso había sido un cuento de hadas. Mateo, de 31 años y devastadoramente atractivo, era hijo del magistrado Alonso Vargas y la filántropa Victoria Rey. Trabajaba como abogado corporativo en uno de los bufetes más prestigiosos de Madrid, conducía un BMW y me había pedido matrimonio en el Teatro Real durante el intermedio de El Lago de los Cisnes, mi ballet favorito. «Vais a tener una vida tan bonita juntos», había dicho mi madre Diana esa noche, admirando el anillo de diamantes de 2 quilates que atrapaba la luz como el fuego de una estrella capturada. «Los Vargas son una familia tan prominente. Lo has hecho bien, cariño». Debería haberme dado cuenta de la forma en que lo dijo. No serás feliz o es perfecto para ti, sino lo has hecho bien. Como si hubiera completado una especie de transacción en lugar de encontrar a mi alma gemela. Mi padre, el juez Guillermo Solís, se había mostrado más reservado, pero igualmente complacido. Había construido su reputación sobre los valores familiares y la moral tradicional, y ver a su única hija casarse con una familia tan respetada era como una bendición a todo lo que había defendido durante 30 años. «Mateo es un buen hombre», había dicho papá, dándome uno de sus cálidos y envolventes abrazos después de la cena esa noche. «Veo cuánto te quiere, Carmen. Y lo que es más importante, veo cuánto le quieres tú. Amor». La palabra que más tarde sabría veneno en mi lengua. La planificación de la boda consumió los 2 meses siguientes. Mi madre se volcó en los preparativos con una intensidad que me conmovía y me agotaba a partes iguales. Insistió en encargarse de cada detalle: las flores, el catering, la música, incluso mis citas para las pruebas del vestido. «Este es el sueño de toda madre», decía, hojeando revistas y haciendo interminables llamadas telefónicas, planeando la boda perfecta de su hija. Agradecí su implicación, incluso cuando ocasionalmente desestimaba mis preferencias. Cuando sugerí flores silvestres para el ramo, ella insistió en rosas blancas y peonías. Cuando quise un simple cuarteto de cuerda, contrató una orquesta completa. Cuando mencioné que quería escribir mis propios votos, me convenció de que los votos tradicionales eran más elegantes. «Confía en mí», cielo decía con esa sonrisa que yo había heredado. «Mamá sabe lo que es mejor». Mateo parecía divertido por nuestra dinámica familiar. A menudo pasaba por casa sin avisar, encantando a mis padres con historias de su bufete y cumplidos sobre la cocina de mi madre. Él y Diana pasaban largos ratos juntos en la cocina, mientras yo terminaba llamadas de trabajo o corregía manuscritos. Sus risas flotaban por nuestro chalet de Pozuelo como si fueran música. «Tu madre es extraordinaria», me dijo una tarde mientras paseábamos por el Parque del Retiro, el mismo sendero donde me había pedido que fuera su novia por primera vez. «Está tan dedicada a asegurarse de que todo sea perfecto para nosotros». «Siempre ha sido así», respondí, apretando su mano. Cuando era pequeña, pasaba semanas preparando mis fiestas de cumpleaños. Cada detalle tenía que ser impecable. Y siempre lo eran, estoy seguro. Dejó de caminar y se giró para mirarme, sus manos enmarcando mi rostro. «Igual que tú eres perfecta».
Debería haberme preguntado por qué pasaba tanto tiempo hablando de mi madre. Debería haber cuestionado la forma en que sus ojos se detenían en ella cuando se reía. O cómo siempre parecía saber exactamente qué vino traer que la haría iluminarse de placer. Estaba tan enamorada, y el amor, estaba empezando a aprender, nos vuelve espectacularmente ciegos. La primera grieta apareció 3 semanas antes de la boda. Había pasado por casa de mis padres después del trabajo para ultimar la distribución de las mesas, con los brazos llenos de tarjetas de confirmación y el maletín del portátil pesado con manuscritos. La casa estaba inusualmente silenciosa cuando entré por la puerta principal. Mamá, papá, llamé, dejando mis cosas en el recibidor. En la cocina, cariño, llegó la voz de mi madre. Pero había algo diferente en ella, entrecortada, casi azorada. La encontré de pie junto al fregadero, de espaldas a mí, lavando platos que parecían sospechosamente limpios. Su pelo oscuro, normalmente peinado a la perfección, estaba revuelto, y cuando se dio la vuelta, sus mejillas estaban sonrojadas. «Oh, Carmen, cielo, no te esperaba tan pronto». «Son las 6:30», dije, mirando mi reloj. «La misma hora a la que siempre vengo los miércoles». «Claro, claro». Se secó las manos con un paño de cocina, evitando mi mirada. «Tu padre está en la reunión del consejo de la iglesia». Algo no encajaba, pero no sabía qué era. La cocina olía diferente. No a las habituales velas de vainilla de mi madre, sino a otra cosa. Algo masculino y caro. ¿Ha habido alguien aquí?, pregunté, sentándome en la isla de la cocina con las tarjetas de confirmación. ¿Qué? Oh, no, solo yo. Se volvió hacia el fregadero. ¿Qué tal tu día, cariño? Casi lo dejo pasar. Casi. Pero entonces me di cuenta de algo en la encimera. Una taza de café que pertenecía a nuestra vajilla buena, la que solo usábamos para invitados especiales. Todavía estaba caliente. «Mamá, ¿de quién es esta taza?» Sus hombros se tensaron. «Mía, por supuesto. Tú solo bebes té por la tarde». Yo me sentía cansada. Necesitaba la cafeína. La mentira flotaba entre nosotras como un cable de alta tensión. Mi madre nunca había sido buena mentirosa. Sus gestos eran tan familiares para mí como los latidos de mi propio corazón. La forma en que evitaba el contacto visual, el ligero temblor en su voz, el lavado compulsivo de platos, pero la quería y confiaba en ella, así que elegí creer. «Vale», dije simplemente, abriendo la primera tarjeta de confirmación. «Vamos a organizar estas mesas». La tarde transcurrió con normalidad, pero algo había cambiado. Vi a mi madre mirar su teléfono constantemente, sus dedos tamborileando ansiosamente contra la encimera. Cuando Mateo me envió un mensaje sobre las 8 para decir que trabajaría hasta tarde y que nos veríamos mañana, noté cómo todo su cuerpo pareció relajarse. La segunda grieta llegó una semana después. Mateo había estado distante, alegando que el trabajo lo estaba desbordando. Nuestras cenas habituales de los jueves por la noche se habían cancelado 2 veces y se había perdido nuestra cita para la degustación de la tarta en la pastelería. Cuando llamé a su oficina, su secretaria dijo que se había ido temprano. Conduje hasta su apartamento en el barrio de Salamanca, un elegante edificio de gran altura, con un portero que me conocía por mi nombre. El viaje en ascensor hasta el 15º piso se sintió eterno. Llamé a su puerta y luego usé mi llave cuando no hubo respuesta. «Mateo, ¿estás bien?» El apartamento estaba a oscuras, pero su coche estaba en el garaje. Volví a llamarlo, caminando por el espacio que ya habíamos empezado a planear redecorar después de nuestra luna de miel. El salón estaba vacío, pero había una copa de vino en la mesa de centro. Solo una, pero tenía una marca de pintalabios en el borde. Un tono que no reconocí. «Mateo». Probé la puerta de su dormitorio, pero estaba cerrada con llave. Eso era extraño. Nunca cerraba la puerta de su dormitorio. «Estoy aquí», su voz llegó a través de la madera, apagada y extraña. No me encuentro bien, Carmen. Creo que es una intoxicación alimentaria. Déjame cuidarte. No quiero que te contagies. Te llamaré mañana, ¿vale? Me quedé allí un largo momento, mirando esa puerta cerrada. En 3 años juntos, Mateo nunca se había negado a que le ayudara cuando estaba enfermo. Era el tipo de hombre que quería que lo mimaran cuando tenía tan solo un dolor de cabeza. Pero de nuevo, elegí la confianza sobre la sospecha. «Mejórate», le dije a la puerta. «Te quiero». «Yo también te quiero». Las palabras llegaron un segundo demasiado tarde. La verdad tiene una forma de revelarse como el agua que encuentra grietas en los cimientos. 2 días antes de mi boda, se desbordó. Estaba en la oficina intentando concentrarme en un manuscrito sobre poesía medieval cuando sonó mi teléfono. El identificador de llamadas mostraba el número de mi madre. «Carmen, Chelo, necesito un favor». «Claro. ¿Qué pasa?» «He dejado algunos programas de la boda en mi coche
y he quedado para comer con la señora de la floristería. ¿Podrías pasar por casa y cogerlos? Están en mi Mercedes, en un sobremanila en el asiento del copiloto. Claro, sin problema. El trayecto hasta la casa de mis padres me llevó 20 minutos con el tráfico de Madrid. Usé mi llave para entrar por la verja y aparqué detrás del coche de mi madre. El Mercedes estaba abierto, algo típico en nuestro barrio seguro. Abrí la puerta del copiloto e inmediatamente vi el sobremanila, pero al ir a cogerlo, otra cosa llamó mi atención. Un pequeño cuaderno de cuero negro se había deslizado entre los asientos. No le habría dado importancia, excepto que mi nombre estaba escrito en la portada con la caligrafía de mi madre. Mis manos temblaron al abrirlo. La primera página estaba fechada hacía 3 meses, justo después de nuestro anuncio de compromiso. Mateo Vargas es todo con lo que yo debería haberme casado. Atractivo, exitoso, de la familia adecuada. En cambio, me conformé con Guillermo y su vida de clase media. Pero quizás no sea demasiado tarde. Quizás merezca algo hermoso por una vez. El cuaderno se me resbaló de los dedos. Me senté en el asiento del conductor del coche de mi madre, mirando su caligrafía mientras el mundo se inclinaba. Con manos temblorosas, recogí el cuaderno y seguí leyendo. Me mira como Guillermo solía hacerlo, antes de que los años y la rutina lo desgastaran. Cuando Mateo me elogia el vestido o la comida, recuerdo lo que se sentía al ser deseada. Hoy se ha quedado después de que Carmen se fuera a trabajar. Hablamos durante horas sobre literatura y viajes. Dijo que yo estaba desperdiciada en esta vida. Tiene razón. Sé que esto está mal. Sé lo que le haría a Carmen si se enterara. Pero, ¿cuándo fue la última vez que alguien me eligió a mí? ¿Realmente me eligió, no por deber o convención, sino por deseo? Página tras página, entrada tras entrada. La cuidadosa caligrafía de mi madre documentando la lenta y deliberada seducción de mi prometido. Me ha besado hoy. Dios me ayude. Le devolví el beso. Hicimos el amor en su apartamento mientras Carmen estaba en su club de lectura. Dijo que yo era más apasionada que cualquier mujer con la que hubiera estado. Me sentí viva de nuevo. Mateo dice que después de la boda encontraremos la manera de estar juntos. Dice que casarse con Carmen es solo lo que se espera de él, pero que su corazón ahora me pertenece a mí. La última entrada estaba fechada el día anterior. Mañana por la noche antes de la boda, vendrá mientras Guillermo está en su reunión para planificar la despedida de soltero. Nuestra última vez juntos antes de que Carmen se convierta en su esposa. Después de eso, tendremos que ser más cuidadosos. Pero hemos llegado demasiado lejos para detenernos ahora. Cerré el cuaderno y me senté en una quietud perfecta. A mi alrededor, la tarde suburbana continuaba. Aspersores regando céspedes cuidados, niños montando en bicicleta, perros ladrando a los carteros. La vida normal sucediendo mientras mi mundo entero se desmoronaba. ¿Cuánto tiempo? La pregunta resonaba en mi cabeza. ¿Cuánto tiempo se habían estado riendo de mí a mis espaldas? Pensé en cada cena en la que se habían sentado uno frente al otro, en cada reunión familiar en la que habían intercambiado miradas que yo había sido demasiado confiada para interpretar correctamente. Pensé en mi padre, planeando llevarme al altar mañana, felizmente inconsciente de que su esposa se acostaba con el novio. Pensé en todas las formas en que me habían engañado, manipulado y traicionado las dos personas que se suponía que más me querían en el mundo. Fue entonces cuando finalmente llegaron las lágrimas. Lágrimas calientes y furiosas que sabían a sal y traición. Lloré hasta que me dolió el pecho, hasta que el rímel corrió en oscuros arroyos por mis mejillas, hasta que no quedó nada dentro de mí más que una claridad fría y cristalina. Se habían elegido el uno al otro por encima de mí. Ahora yo me elegiría a mí misma por encima de ellos. No fui a casa esa noche. En su lugar, me registré en el Hotel Palace con un nombre falso, pagando en efectivo y diciéndole al recepcionista que estaba sorprendiendo a mi marido por nuestro aniversario. La mentira salió con facilidad. Al parecer, estaba aprendiendo a ser tan buena en el engaño como mi madre y mi prometido. En la habitación del hotel, lo extendí todo sobre la cama king size como un detective organizando pruebas. El diario de mi madre, capturas de pantalla de los últimos extractos de la tarjeta de crédito de Mateo, habíamos combinado nuestras cuentas para los gastos de la boda. Y una lista creciente de todas las señales que había pasado por alto. El olor a colonia cara en la cocina de mis padres. El pintalabios en la copa de vino en el apartamento de Mateo. Su repentina experiencia en el vino favorito de mi madre. La forma en que ambos habían insistido tanto en los votos matrimoniales tradicionales, probablemente porque sabían que yo podría decir algo en votos personales que expusiera su culpa. Pedí servicio de habitaciones y me senté con las piernas cruzadas en la cama, comiendo pasta carísima mientras planeaba su destrucción. La antigua Carmen los habría confrontado en privado. Habría llorado y exigido explicaciones.
y probablemente habría acabado siendo manipulada para perdonar. La antigua Carmen creía en las segundas oportunidades y en el poder del amor para superarlo todo. Pero la antigua Carmen estaba muerta. Murió leyendo el diario de su madre en un Mercedes-Benz, mientras su mundo se derrumbaba a su alrededor. La nueva Carmen entendía que algunas traiciones eran demasiado profundas para una resolución privada. No se trataba solo de un prometido infiel o una madre adúltera. Se trataba de dos personas que habían conspirado para hacerme cómplice de mi propia humillación, que habían planeado continuar su aventura después de mi boda, que me habían robado no solo mi felicidad, sino también mi dignidad. Querían jugar. Bien. Yo había aprendido de los mejores. Llamé a mi asistente en Editorial Meridiano. Elena, necesito que me hagas un favor. ¿Puedes compilar una lista de invitados para todos los que vienen a mi boda mañana? Direcciones de correo electrónico, números de teléfono, redes sociales, todo. Por supuesto. ¿Está todo bien? Suenas. Todo está perfecto, dije. Y por primera vez en días, lo decía en serio. Solo quiero asegurarme de que todo el mundo tenga toda la información que necesita para mañana. A continuación, llamé a mi compañera de universidad, Sofía, que trabajaba como periodista freelance en Barcelona. Carmen, Dios mío, tu boda es mañana. ¿Estás de los nervios? Estoy tan emocionada. Sofía, necesito un favor y necesito que no hagas preguntas, ¿vale? ¿Qué tipo de favor? Necesito que estés mañana en la Catedral de la Almudena con tu cámara y tus credenciales de prensa. Va a pasar algo noticioso y quiero que quede documentado. Carmen, me estás asustando. No soy yo la que debería dar miedo. La última llamada fue la más difícil. Marqué el número de mi padre, sabiendo que estaría en casa después de su reunión de planificación de la despedida de soltero. Carmen, cariño, no deberías estar llamándome. ¿No da mala suerte que el padre de la novia hable con su hija la noche antes de la boda? Papá, dije, y mi voz se quebró ligeramente. Te quiero. Pase lo que pase mañana. Necesito que recuerdes que te quiero, y que nada de esto es culpa tuya. Cielo, me estás preocupando. ¿Qué pasa? No pasa nada, papá. Todo va a estar bien por fin. Después de colgar, me senté en el silencio de la habitación del hotel durante mucho tiempo, pensando en la justicia, la venganza y la diferencia entre ambas. La venganza consistía en causar dolor. La justicia consistía en revelar la verdad. Mañana, serviría justicia con una sonrisa. Me desperté al amanecer y pedí café al servicio de habitaciones, sentada junto a la ventana en mi albornoz de hotel mientras el sol pintaba Madrid en tonos dorados y rosas. En 6 horas, se suponía que me convertiría en la señora de Mateo Vargas. En cambio, estaba a punto de convertirme en algo mucho más poderoso, una mujer que se negaba a ser la tonta de nadie. Mi teléfono había estado vibrando toda la mañana con mensajes de mi madre. Buenos días, novia preciosa. Espero que hayas dormido bien. No puedo esperar a verte caminar hacia el altar hoy. Las flores son perfectas. Los músicos se están instalando y he confirmado con el fotógrafo. Todo está exactamente como debería ser. Te quiero mucho, cariño. Hoy va a ser el día más hermoso de tu vida. Cada mensaje se sentía como un cuchillo envuelto en seda. A las 9, me di una larga ducha, dejando que el agua caliente lavara los últimos vestigios de la mujer que solía ser. Cuando salí, me miré en el espejo del baño. Me miré de verdad, quizás por primera vez en meses. Mi pelo oscuro, tan parecido al de mi madre. Mis ojos azules, heredados de mi padre. Mi cara, que siempre habían llamado bonita pero nunca extraordinaria. Hoy sería extraordinaria. Conduje lentamente hacia la catedral, tomando el camino largo por el centro de Madrid. La mañana era fresca y clara, un día de boda perfecto. La catedral de la Almudena lucía magnífica bajo la luz de la mañana, sus agujas góticas alcanzando el cielo como una oración hecha piedra. Los coches ya estaban llegando, invitados tempraneros, proveedores, familiares preparándose para lo que pensaban que sería una celebración. Aparqué en el aparcamiento detrás de la catedral y me senté un momento, observando a gente que conocía de toda mi vida moverse en los preparativos de mi día especial. La señora de la floristería, el señor Rodríguez, que había sido nuestro vecino durante 20 años. Los amigos de la Facultad de Derecho de Mateo, riendo y ajustándose las corbatas. Todas estas personas que se preocupaban por mí, que habían dedicado su sábado a presenciar lo que creían que sería el comienzo de mí, y vivieron felices para siempre. También merecían saber la verdad. Recogí mi vestido de novia, los zapatos y el neceser de maquillaje, y entré en la catedral por la entrada lateral que conducía a la sala de preparación de la novia. El pequeño espacio ya estaba lleno de actividad. Mi dama de honor principal, Isabel, estaba colgando su vestido,
y mis otras dos damas de honor estaban preparando café y arreglando flores. Carmen, Isabel corrió a abrazarme. Dios mío, estás radiante. ¿Cómo te sientes? Como si hoy fuera a cambiarlo todo, dije, y fue lo más sincero que había dicho en días. ¿Dónde está tu madre? Pensé que ya estaría aquí. Revisé mi teléfono. Ningún mensaje nuevo de Diana desde sus empalagosos textos de buenos días. Probablemente esté en casa preparándose, dije. Ya sabes cómo le gusta que todo esté perfecto. Lo que no dije fue que sabía exactamente dónde estaba mi madre, porque había estado rastreando el teléfono de Mateo desde anoche usando nuestra cuenta compartida. Había pasado la noche en nuestra casa familiar, marchándose a las 6:30 de la mañana, probablemente para evitar ser visto por los vecinos o por mi padre. Una última traición por los viejos tiempos. Mientras mis damas de honor me ayudaban a ponerme el vestido, me sentí extrañamente tranquila. La seda marfil se deslizó sobre mi piel como una armadura, y cuando abrocharon las docenas de pequeños botones de perla en mi espalda, sentí que me transformaba en alguien nuevo, alguien más fuerte. El vestido había sido elección de mi madre, por supuesto. Un tradicional vestido de corte A con mangas largas, una cola catedral y suficientes abalorios para rivalizar con una constelación. Yo había querido algo más sencillo, más moderno, pero Diana había insistido. Este vestido saldrá precioso en las fotos, había dicho durante la prueba. La elegancia clásica nunca pasa de moda. Ahora entendía por qué había estado tan interesada en mi aspecto. Necesitaba que yo luciera perfecta para las fotografías que documentarían la humillación de su yerno. Isabel me colocó el velo, el mismo velo hasta la punta de los dedos que había llevado mi abuela. Estás absolutamente deslumbrante, Carmen. Mateo se va a morir cuando te vea. Eso espero, murmuré. A las 11:30, llegó el fotógrafo para hacer las fotos previas a la ceremonia. Sonreí y posé, dejando que capturara lo que él creía que eran imágenes de alegría nupcial, pero que en realidad eran fotos de una mujer preparándose para la guerra. A las 11:45, llegó mi padre. Hola, mi niña bonita. Papá estaba en la puerta de la sala, resplandeciente con su esmoquín negro formal, su pelo plateado perfectamente peinado. A sus 58 años, el juez Guillermo Solís seguía siendo un hombre apuesto, alto, digno, con esa calidez genuina que lo había hecho querido por nuestra comunidad durante décadas. También era un hombre cuyo mundo estaba a punto de colapsar. Estás radiante, cariño, dijo, con los ojos empañados. Apenas puedo creer que mi pequeña se case. Las damas de honor y el fotógrafo se apartaron discretamente para darnos privacidad. Tomé las manos de mi padre, esas manos fuertes y amables que habían bendecido a innumerables parejas, que me habían sostenido cuando me raspaba las rodillas de niña, que me habían enseñado a conducir, a rezar y a creer en la bondad. Papá, necesito decirte algo antes de que caminemos hacia el altar. Por supuesto, cielo, ¿qué es? Saqué el diario de mi madre de mi bolso de novia y lo puse en sus manos. Encontré esto en el coche de mamá ayer. Parecía confundido al abrirlo, pero observé cómo su rostro cambiaba a medida que empezaba a leer. El color desapareció de sus mejillas. Sus labios se entreabrieron ligeramente y sus manos comenzaron a temblar. Carmen, su voz era apenas un susurro. Esto no puede ser. Tu madre nunca. Lee las fechas, papá, léelo todo. Se hundió en una silla, todavía sosteniendo el diario, sus ojos recorriendo página tras página de la traición de su esposa. Me arrodillé a su lado, mi vestido de novia amontonándose a nuestro alrededor como nata derramada. ¿Cuánto tiempo hace que lo sabes? Preguntó finalmente. Desde ayer. Lo siento, papá. Lo siento mucho. Me miró este hombre que había construido toda su carrera sobre la santidad del matrimonio y la familia, y vi algo romperse detrás de sus ojos. ¿Qué vamos a hacer? Susurró. Vamos a caminar hacia ese altar, dije con firmeza. Y vamos a dejar que todo el mundo vea exactamente quiénes son Diana Vargas y Mateo Vargas. Carmen, no. Piénsalo. El escándalo, la humillación. La humillación no es nuestra, papá. Es de ellos. Me miró fijamente durante un largo momento, y pude verle luchar contra 30 años de condicionamiento que decían que los problemas familiares debían manejarse en privado, en silencio, a puerta cerrada. Hay 200 personas ahí fuera, dijo. 200 personas que nos quieren y que merecen saber la verdad antes de presenciar lo que creen que es una ceremonia sagrada. Tu reputación. Mi reputación será la de alguien que se niega a que la tomen por tonta, que eligió la dignidad por encima del silencio. Un golpe en la puerta nos interrumpió. 5 minutos todos, gritó la coordinadora de la boda. Papá se levantó lentamente, sus piernas inestables. Por un momento, temí que pudiera desplomarse allí mismo, pero enderezó los hombros y me miró con algo parecido al orgullo. Eres más valiente de lo que yo he sido, nunca dijo en voz baja. Aprendí del mejor. Me ofreció su brazo, y juntos caminamos hacia las puertas del santuario.
A través de los paneles de cristal podía ver la catedral llena de invitados, amigos y familiares que habían viajado de todo el país para celebrar con nosotros. El altar estaba decorado con rosas blancas y peonías, tal como mi madre había querido. El cuarteto de cuerda tocaba el canon de Pachelbel, llenando el espacio sagrado con una melodía sublime. Mateo esperaba en el altar con su esmoquín perfectamente entallado, pareciendo en todo momento el abogado de éxito y el novio devoto. Su padrino y los demás caballeros de honor lo flanqueaban, todos sonriendo con anticipación. En la primera fila, mi madre estaba sentada, radiante con su vestido esmeralda, secándose los ojos con un pañuelo de encaje. Parecía como toda madre de la novia debería parecer, orgullosa, elegante, abrumada por la emoción de la felicidad de su hija. La coordinadora de la boda abrió las puertas y comenzó la música procesional. Mis damas de honor caminaron por el pasillo con sus vestidos de color rosa pálido, sonriendo a los invitados y ocupando sus lugares en el altar. Entonces, la música se convirtió en la marcha nupcial, y cada persona en esa catedral se puso de pie. ¿Lista?, susurró papá. Apreté su brazo. Lista. Entramos en el santuario y sentí 200 pares de ojos volverse hacia nosotros. Los flashes de las cámaras destellaron. La gente sonreía y susurraba lo guapa que estaba. El rostro de Mateo se iluminó cuando me vio, sus ojos azules cálidos con lo que parecía amor genuino. Mi madre se llevó el pañuelo a los ojos, la imagen de la devoción maternal. ¿Qué actores tan increíbles son ambos?, pensé mientras caminábamos por el pasillo. Deberían haber estado en la Gran Vía en lugar de en mi vida. Llegamos al altar y papá puso mi mano en la de Mateo antes de tomar asiento, el gesto que se suponía que simbolizaba a un hombre entregando a su hija a otro. En cambio, sentí que me estaban entregando a mi enemigo. Queridos hermanos, comenzó el sacerdote, su voz resonando fácilmente a través del sistema de sonido de la catedral. Estamos aquí reunidos para ser testigos de la unión de Mateo Vargas y Carmen Solís en santo matrimonio. Le dejé hablar, siguiendo la ceremonia tradicional, esperando mi momento. Mateo apretó mi mano y yo le devolví el apretón. En la primera fila, mi madre observaba con un orgullo radiante. No tenían ni idea de lo que se avecinaba. El matrimonio no debe contraerse a la ligera, sino con reverencia, deliberadamente, y de acuerdo con los propósitos para los que fue instituido por Dios. Qué apropiado, pensé. Hablemos de reverencia y de los propósitos de Dios. Si hay alguien presente que conozca un impedimento para que este matrimonio se celebre, que hable ahora o calle para siempre. Este era el momento que había estado planeando. El momento en que podría haber hablado, podría haberlo revelado todo en ese mismo instante. En cambio, permanecí en silencio. Dejé que el sacerdote continuara con los votos, el intercambio de anillos, todo. Quería que se sintieran seguros. Quería que pensaran que habían ganado. Mateo, dijo el sacerdote, ¿quieres recibir a Carmen como esposa y prometes serle fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad, y así amarla y respetarla todos los días de tu vida? Mateo me miró a los ojos, su voz fuerte y clara. Sí, quiero. Prometes serle fiel. La mentira era tan descarada que casi me hizo reír. Carmen, ¿quieres recibir a Mateo como esposo y prometes serle fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad, y así amarlo y respetarlo todos los días de tu vida? Este era mi momento. El momento de decir, sí, quiero, y convertirme en cómplice de mi propio engaño, o el momento de reducir su mundo a cenizas con la verdad. Miré a la congregación, todos esos rostros llenos de expectación y alegría. Miré a mi padre en la primera fila, sus ojos animándome a ser fuerte. Miré a mi madre, todavía secándose los ojos con emoción teatral. En realidad dije, mi voz resonando claramente a través del sistema de sonido de la catedral, antes tengo algo que decir. La catedral se sumió en un silencio perfecto. Incluso el cuarteto de cuerda dejó de tocar. La mano de Mateo se apretó sobre la mía, su sonrisa vacilando ligeramente. Carmen. El sacerdote parecía confundido. ¿Está todo bien? Todo está perfecto, dije, volviéndome para encarar a la congregación. 200 rostros me devolvían la mirada, la confusión reemplazando la celebración en sus expresiones. Me acabo de dar cuenta de que antes de hacer la promesa más grande de mi vida, probablemente debería ser completamente honesta sobre todo. El agarre de Mateo en mi mano era ahora casi doloroso. Carmen, ¿qué estás haciendo? Me solté la mano y me aparté ligeramente de él, más cerca del micrófono. En la primera fila, mi madre se había quedado muy quieta, su pañuelo olvidado en su regazo. Quiero agradecer a todos por estar aquí hoy, comencé, mi voz firme y clara. Significa todo para mí que hayáis dedicado vuestro tiempo a presenciar lo que pensabais que sería el comienzo de mí, y vivieron felices para siempre. Los murmullos comenzaron a ondular por la congregación. Pude ver a Sofía en la parte de atrás,
su cámara discretamente posicionada. Pero he aprendido recientemente que los finales felices se construyen sobre la verdad, no sobre hermosas mentiras. Y hay algo que todos necesitáis saber antes de que esta ceremonia continúe. Carmen. Mateo intentó agarrarme, pero me aparté más. Ayer descubrí que mi prometido y mi madre han estado teniendo una aventura. Las palabras golpearon la catedral como una bomba. Los jadeos resonaron en las paredes de piedra. Alguien dejó caer su programa. En la primera fila, vi cómo el color desaparecía del rostro del magistrado Vargas mientras miraba a su hijo. Encontré el diario de mi madre detallando su relación. Continué, mi voz fortaleciéndose con cada palabra. 3 meses de reuniones secretas, mentiras y traiciones. 3 meses de ellos riéndose de lo fácil que era engañarme. Mi madre se levantó bruscamente, con el rostro enrojecido. Carmen, para con estas tonterías. Siéntate, Diana. La orden tajante vino de mi padre, que también se había levantado de su asiento. Su voz llevaba la autoridad de 30 años de judicatura, y mi madre se hundió de nuevo en su banco como si la hubieran golpeado. Mateo intentaba frenéticamente salvar la situación. Todos, por favor, ha habido algún tipo de malentendido. ¿Es un malentendido que pasaras la noche anterior en casa de mis padres? Pregunté lo suficientemente alto para que todos lo oyeran. Mientras mi padre estaba en su reunión, planeando tu despedida de soltero, la catedral estalló en susurros y jadeos de sorpresa. El rostro de Mateo se puso blanco. ¿Es un malentendido que hayas estado usando nuestra tarjeta de crédito conjunta para comprarle vinos caros a mi madre? Vinos que ella mencionó específicamente que le encantaban en las entradas de su diario sobre vuestra aventura. El magistrado Vargas estaba ahora de pie, mirando a su hijo con horror e ira. Mateo, dime que esto no es verdad. Mateo miró a su alrededor en la catedral, desesperado, viendo su reputación, su carrera, su vida entera desmoronarse en tiempo real. Yo, puedo explicarlo. Oh, por favor, explícalo, dije, mi voz goteando una falsa dulzura. Explícaselo a tu padre, a tus compañeros, a todos los que creían que eras un hombre de honor, cómo sedujiste a la madre de tu prometida. Explica cómo planeabas casarte conmigo mientras continuabas tu aventura con ella. El silencio era ensordecedor. Cada persona en esa catedral miraba a Mateo, esperando su explicación, y él no tenía nada. Ni argumentos de abogado hábiles, ni desvíos encantadores, solo la verdad finalmente expuesta en toda su fealdad. En la primera fila, mi madre lloraba. No las delicadas lágrimas de una madre orgullosa, sino los sollozos duros y feos de una mujer cuya vida acababa de implosionar. Carmen, logró decir. Por favor, no lo entiendes. Entiendo perfectamente, dije, volviéndome hacia ella. Entiendo que decidiste que la felicidad de tu hija era un precio justo a pagar por sentirte deseada de nuevo. Entiendo que miraste a mi prometido y decidiste que te lo merecías más que yo. Eso no es. Nunca quise. Nunca quisiste que te pillaran. La verdad de aquello quedó suspendida en el aire como humo. Mi madre se desplomó de nuevo en su asiento. Su vestido esmeralda ahora parecía llamativo y desesperado en lugar de elegante. Miré de nuevo a la congregación. Familiares, amigos, compañeros, gente que me había visto crecer. Sus rostros mostraban de todo, desde conmoción hasta simpatía y rabia. Pero ninguno de ellos me miró con lástima. Eso era importante. Me negaba a que me tuvieran lástima. Quiero que todos sepáis que esto no es por venganza, continué. Esto es por la verdad. Se trata de negarse a construir una vida sobre las mentiras de otros. Y se trata de elegirme a mí misma por encima de las personas que se eligieron entre sí por encima de mí. Comencé a caminar por el pasillo, mi cola catedral barriendo detrás de mí como el manto de una reina. Al pasar por la primera fila, me detuve frente a mi padre. Papá, siento que tuvieras que enterarte de esta manera, pero no siento que te hayas enterado. Él asintió, las lágrimas corrían por su rostro, pero sus ojos estaban llenos de orgullo. Te quiero, cariño. Hiciste lo correcto. Besé su frente, saboreando la sal y la pena, y luego continué por el pasillo. Detrás de mí, el caos estaba estallando. Mateo intentaba explicarse a su furioso padre mientras los invitados se levantaban, susurraban y señalaban. Mi madre sollozaba entre sus manos mientras la señora de la floristería la miraba con un disgusto manifiesto. Pero yo no miré atrás. Salí por esas puertas de la catedral con la cabeza bien alta, mi vestido de novia fluyendo detrás de mí como un río de seda marfil. El aparcamiento detrás de la catedral de la Almudena fue mi santuario. Me quedé junto a mi coche, respirando el aire fresco de octubre, sintiéndome más ligera de lo que me había sentido en meses. Los sonidos del caos desde el interior de la catedral se filtraban a través de las pesadas puertas de madera, voces alteradas, llantos, el raspado de sillas mientras la gente se levantaba,
Se movía e intentaba procesar lo que acababa de presenciar. Mi teléfono ya estaba vibrando con llamadas y mensajes, pero los ignoré todos excepto uno. Sofía. Joder, Carmen. Joder, de verdad. ¿Acabas de? ¿Lo tienes todo? Cada segundo. Mi editor se va a volver loco cuando vea esta grabación. Esto va a estar en todas partes esta noche. Bien. ¿Estás bien? Quiero decir, ¿de verdad estás bien? Consideré la pregunta, allí de pie con mi vestido de novia en un aparcamiento vacío, habiendo acabado de destruir 2 vidas, y posiblemente mi propia reputación. Estoy perfecta, dije, y lo decía en serio. En una hora, la historia se extendía como la pólvora por nuestros círculos sociales. En 3 horas, estaba en los sitios web de noticias locales. En 6 horas, Boda Venganza era tendencia en las redes sociales mientras la gente compartía el video de Sofía y diseccionaba cada momento de mi confrontación en la catedral. Las reacciones fueron todo lo que había esperado y más. El magistrado Vargas emitió un comunicado a través de su bufete anunciando que su hijo se tomaba una baja indefinida para tratar asuntos personales. Traducción. La carrera de Mateo estaba acabada. Ningún bufete en Madrid lo tocaría después de esto. Victoria Rey, la madre de Mateo, me envió una carta escrita a mano que llegó por mensajero esa misma tarde. Querida Carmen, no puedo empezar a expresar mi horror por el comportamiento de mi hijo ni mi admiración por tu valentía hoy. Merecías mucho más que esta traición. Por favor, sabe que siempre tendrás mi respeto y mi apoyo. Con mi más profundo pesar, Victoria. Los miembros de la comunidad se unieron en torno a mi padre de una manera que me hizo llorar. Para el domingo por la noche, más de 100 personas habían llamado o pasado por casa para expresar su apoyo y su asco por lo que le habían hecho a nuestra familia. Pero la respuesta más satisfactoria vino del círculo social de mi madre. Las mujeres a las que había pasado años intentando impresionar con su matrimonio perfecto y su hija perfecta. En 24 horas, le habían pedido discretamente que renunciara a su puesto en 3 juntas benéficas diferentes. Sus invitaciones para comer se agotaron. Su teléfono dejó de sonar. Diana, que había construido su identidad en ser la esposa perfecta del juez, de repente se encontró siendo el tema de conversaciones susurradas y miradas de asombro dondequiera que iba. Intentó llamarme docenas de veces. Dejé que cada llamada fuera al buzón de voz. 3 días después de mi no boda, me senté en el despacho de mi padre, viéndolo meter en cajas 30 años de libros de derecho y notas de sentencias. No tienes que dimitir, dish por Dios décima vez. Sí, tengo que hacerlo. Su voz era cansada pero resuelta. No puedo predicar sobre la santidad del matrimonio cuando mi propia esposa se burló de él. La comunidad merece algo mejor. Papá había envejecido años en las últimas 72 horas. Las líneas alrededor de sus ojos eran más profundas, sus hombros más encorvados, pero también había algo pacífico en él. Como un hombre que había estado cargando un peso, que no sabía que estaba allí, hasta que finalmente se lo quitaron. ¿Qué harás? Me han ofrecido un puesto en un pequeño juzgado en un pueblo de Asturias. Juez interino mientras buscan a alguien permanente. Me dará tiempo para averiguar qué viene después. ¿Y mamá? Su rostro se endureció. Tu madre ha tomado sus decisiones. Puede vivir con las consecuencias. A través de la ventana, pude ver a Diana metiendo maletas en su coche. Se mudaba con su hermana a Sevilla, el único miembro de la familia que todavía le hablaba. ¿Has hablado con ella? Una vez, para decirle que había solicitado el divorcio. La palabra quedó suspendida en el aire entre nosotros. Divorcio. En nuestra familia, esa palabra había sido impensable. Mis padres habían estado casados durante 31 años. Habían construido sus vidas enteras en torno a la idea de hasta que la muerte nos separe. Lo siento, papá. No lo sientas. Me salvaste de vivir una mentira. Cerró otra caja con cinta adhesiva, sus movimientos cuidadosos y deliberados. Habría ido a mi tumba sin saber nunca con quién estaba realmente casado. Un golpe en la puerta principal nos interrumpió. Papá fue a abrir mientras yo seguía empaquetando sus libros. Pude oír voces bajas en el pasillo, luego pasos acercándose al despacho. Carmen, papá apareció en la puerta con el magistrado Vargas detrás de él. Alonso Vargas parecía haber envejecido tanto como mi padre. Su apariencia, normalmente impecable, estaba arrugada, sus ojos huecos por el agotamiento y la vergüenza. Señor Vargas, me levanté, alisándome los vaqueros. Me sorprende verle. Necesitaba disculparme, dijo simplemente. Por mi hijo. Por lo que te hizo pasar. Por lo que hizo pasar a nuestras 2 familias. Estudié su rostro, buscando signos de culpa o resentimiento, pero solo encontré un remordimiento genuino. Gracias. Pero usted no es responsable de las decisiones de Mateo. ¿No lo soy? Su risa fue amarga. Lo crié para que creyera que tenía derecho a lo que quisiera,
que su encanto y su buena apariencia lo sacarían de cualquier problema. Yo creé al hombre que te traicionó. No dije con firmeza. Usted crió a un hijo. Él eligió convertirse en un hombre sin honor. Eso es cosa suya. El magistrado Vargas asintió lentamente. Victoria y yo estamos yendo a terapia, tratando de averiguar en qué nos equivocamos, cómo le fallamos tan completamente. No deje que sus fracasos definan su matrimonio, dije. Algunas personas simplemente están rotas por dentro. Eso no significa que todos los que los amaron también estén rotos. Me estudió durante un largo momento. Eres extraordinaria, ¿sabes? La mayoría de la gente estaría destrozada por lo que te ha pasado. En cambio, estás ofreciendo sabiduría a un viejo tonto. Aprendí del mejor, dije, mirando a mi padre. Después de que el magistrado Vargas se fuera, papá y yo terminamos de empaquetar en un cómodo silencio. Mientras el sol comenzaba a ponerse, pintando su despacho en tonos dorados y ámbar, cerró la última caja y miró alrededor de la habitación que había sido su santuario durante más de una década. ¿Algún remordimiento?, pregunté. ¿Sobre el divorcio? ¿Sobre irme? No. Hizo una pausa. Sobre criar a una hija lo suficientemente valiente como para elegir la verdad por encima de la comodidad. Nunca. 6 meses después, estaba en el jardín detrás de mi nuevo apartamento en Barcelona, viendo la primavera emerger del abrazo del invierno. Los almendros en flor salpicaban el paisaje como confeti rosa, y el aire olía a hierba fresca y a posibilidad. Mi teléfono sonó, la llamada semanal de papá. ¿Qué tal, Asturias?, pregunté sin preámbulos. Precioso, tranquilo. La gente aquí es poca pero genuina. Sin política, sin dramas, solo fe y comunidad. ¿Eres feliz? Estoy en ello. ¿Y tú? ¿Qué tal el nuevo trabajo? 3 meses antes, me habían ofrecido un puesto como editora senior en una prestigiosa editorial de Barcelona. El salario era sustancial, el trabajo desafiante, y, lo mejor de todo, estaba a 500 kilómetros de los restos de mi antigua vida. Me encanta, dije honestamente. La ciudad, el trabajo, el anonimato. Puedo caminar por la calle y ser simplemente Carmen, no esa mujer del vídeo de la boda. Bien, te mereces un nuevo comienzo. El vídeo de la boda finalmente había perdido su estatus viral, reemplazado por nuevos escándalos y dramas más frescos. Pero durante varias semanas, había sido la favorita de Internet, la mujer que eligió la dignidad por encima del silencio, la verdad por encima de la comodidad. La atención había sido abrumadora, pero en última instancia, empoderadora. Había recibido miles de mensajes de mujeres compartiendo sus propias historias de traición y agradeciéndome por mostrarles que era posible elegirse a sí mismas. ¿Has sabido de ella?, preguntó papá, como hacía cada semana. Y no lo había hecho. Diana había intentado contactarme a través de intermediarios. Mi tía, viejos amigos de la familia, incluso mi antiguo jefe. Pero había dejado claro que no tenía nada que decirle. Algunas traiciones eran demasiado profundas para el perdón, al menos no el tipo de perdón barato que finge que no ha pasado nada. Quizás algún día podría tener una conversación con mi madre, pero no hoy. Todavía no. ¿Y Mateo? Su abogado contactó al mío el mes pasado. Al parecer está en terapia y quiere enmendar las cosas. Me reí, pero ya no había amargura en ello. Le dije a mi abogado que le informara de que la mejor enmienda que podía hacer era dejarme en paz para siempre. Después de que terminó la llamada, me senté en mi jardín con una taza de café y mi último manuscrito, las memorias de una mujer que había reconstruido su vida después de descubrir la aventura de 20 años de su marido. Los paralelismos con mi propia historia no se me escapaban, pero había aprendido a encontrar fuerza en las historias de supervivencia de otras personas en lugar de dolor en sus traiciones. El timbre de mi puerta sonó, interrumpiendo mi lectura. No esperaba a nadie, pero cuando abrí, encontré a un repartidor sosteniendo un enorme ramo de flores silvestres, del tipo que había querido para mi ramo de novia en lugar de la elección de mi madre de rosas y peonías. La tarjeta era simple. Por elegirte a ti misma, de alguien que lo entiende, una amiga. Sin firma, sin remitente, pero no lo necesitaba. Durante los últimos meses, había conectado con docenas de mujeres que habían encontrado el coraje para dejar relaciones tóxicas, para decir la verdad al poder, para elegir su propia felicidad por encima de la comodidad de los demás. Éramos una hermandad de supervivientes y nos cuidábamos mutuamente. Coloqué las flores silvestres en un jarrón y las puse en la mesa de mi cocina, donde su belleza natural iluminó toda la habitación. Luego volví a mi jardín, a mi manuscrito, a la vida que estaba construyendo, una elección deliberada a la vez. Un año después, estaba en el podio del gran salón del Hotel Palace, mirando a cientos de rostros, escritoras, editoras y lectoras, que se habían reunido para la Conferencia Nacional de Literatura Femenina. La placa delante de mí decía,
Carmen Solís, ponente principal. El poder de la voz auténtica. Hace un año comencé. Mi voz resonando fácilmente a través del sistema de sonido. Me encontraba en un altar frente a 200 personas y tomé una decisión que lo cambió todo. No la decisión que todos esperaban que tomara, sino la decisión que honraba quién soy realmente. En la audiencia, pude ver a mujeres asintiendo, inclinándose hacia adelante en sus asientos. Mi historia se había convertido en un referente para muchas, no por el drama o la venganza, sino por la verdad más profunda que representaba. Se nos enseña desde la infancia que mantener la paz es más importante que mantener nuestra dignidad, que ser amable es más valioso que ser honesta, que la comodidad de los demás importa más que nuestra propia verdad. Hice una pausa, pensando en esa mañana en la habitación del hotel cuando me había mirado en el espejo y había decidido convertirme en alguien nuevo. Pero esto es lo que aprendí. Cuando eliges la verdad por encima de la comodidad, cuando te eliges a ti misma por encima de las personas que han elegido traicionarte, no solo cambias tu propia vida, das permiso a todos los que te observan para que hagan lo mismo. El aplauso fue cálido y sostenido. Después de mi discurso, docenas de mujeres se me acercaron para compartir sus propias historias de elegir el coraje sobre el silencio, la autenticidad sobre la aprobación. Tarde esa noche, me senté en la habitación de mi hotel con una copa de vino, revisando mensajes de mujeres que habían visto mi discurso de la conferencia en línea. Sus palabras eran variaciones del mismo tema. Gracias por mostrarme que era posible. Gracias por elegir la verdad. Gracias por negarte a guardar silencio. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de papá. He visto tu discurso en línea. Mamá estaría orgullosa. Miré el mensaje durante mucho tiempo. Se refería a mi abuela, por supuesto, la mujer cuyo velo había llevado en mi no boda, que me había enseñado que la fuerza podía parecer gracia, y que a veces lo más amoroso que podías hacer era negarte a permitir la crueldad de otra persona. Pero una parte de mí se preguntaba si también se refería a Diana, si en algún lugar de Sevilla, viviendo con las consecuencias de sus elecciones, mi madre había visto a su hija hablar sobre el coraje y había sentido algo parecido al orgullo mezclado con su arrepentimiento. Probablemente nunca lo sabría, y estaba bien con eso. Fuera de la ventana de mi hotel, Barcelona brillaba como diamantes esparcidos sobre terciopelo negro. En algún lugar de ese laberinto de luces había millones de personas tomando decisiones. Algunas valientes, otras cobardes, algunas que lo cambiarían todo. Alcé mi copa de vino en un brindis silencioso por todas ellas, pero especialmente por las que se elegirían a sí mismas cuando el mundo les dijera que eligieran el silencio. Las que dirían la verdad cuando mentir sería más fácil. Las que se alejarían de hermosas prisiones disfrazadas de y vivieron felices para siempre. Por las que eligen la libertad, pensé. Incluso cuando la libertad parece estar sola en un altar, diciendo la verdad a gente que preferiría creer la mentira. Terminé mi vino, cerré mi portátil y me preparé para dormir. Mañana volvería a mi vida en Barcelona, a mi trabajo, a mi apartamento, a mi jardín de flores silvestres. La vida que había construido no sobre los cimientos de otra persona, sino sobre mi propia verdad inquebrantable. Y si eso no era un y vivieron felices para siempre, era algo aún mejor, un comienzo que me pertenecía por completo. A veces, la mayor venganza no es la destrucción, sino la liberación. A veces, lo más poderoso que una mujer puede hacer es elegirse a sí misma cuando todos los demás esperan que elija el silencio. Y a veces, el mejor y vivieron felices para siempre no es el que planeaste, sino el que creas cuando finalmente aprendes a valorar tu propia verdad por encima de la comodidad de los demás.